Shalom Ubraja, Siman Shin Ain Aleph Saif Dalet. Dice Shulchan Aruch, Echad Minahatzer Shemet Beshabbat. Im Irev Afilu Yarshu Echad Mi Bene Ashuk Eino Oser. En el Saif anterior habíamos hablado cuando falleció una persona que era dueño de una casa en nuestro edificio, pero él no vivía aquí. Y entonces vimos quién era el heredero. Acá el caso es al revés. Alguien que vivía en este edificio falleció en Shabbat. Y ahora hay que ver quién es el heredero. Si el Yoresh, está acá también en este mismo edificio, en este mismo Hatzer, y si va a venir a vivir aquí o no va a venir si era alguien de afuera. Entonces dice, si el que falleció había puesto pan para el Eruv, o según el Metziut nuestra realidad es que agarramos un pan y lo levantamos y somos todos Yutafim, entonces por cuanto que el que falleció tenía Eruv, entonces ya no tenemos diferencia. Dice, Afiru y Yershu Echad Mi Bene Ashuk, no ser, incluso que sea un heredero que no estaba acá en el edificio, y ahora quiera venir a vivir, no importa. Porque ¿qué vamos a decir? Oil ve utro. No va a complicar, ¿sí? No va a complicar esto. Entonces dice, en ese caso no prohíbe. Veim lo iré, pero cuando este señor, el que falleció, no había puesto Eruv, y Yarshu Echad Min Ashuk, si el que recibió la herencia tampoco vivía en este edificio, entonces, si todo momento que no viene al edificio, ¿qué problema hay? Así como el papá de él no nos traía problemas, el hijo tampoco no nos trae problemas. Muy bien. Y dice Mishnah Berurah Yudchet, Eino Oser, Af de Neesar Betejilat Shabbat Mehamat Morish, Shelo Irev, Im Bene Hatzer, Mikol Makom Keshemet Benishar Abayit Velo Diurim, Lo Hashiva Leesor. Dice un hidush muy grande. El papá vivía acá con nosotros. Y ahora el papá no había puesto pancito en la entrada de Shabbat. Y él falleció a las 10 de la mañana. Pero el heredero, ¿quién es? Otra persona que no vive acá en el edificio. Quiere decir que ahora, en la mitad de Shabbat, quedó el departamento vacío. Pero ¿cómo empezamos Shabbat? Empezamos sin Eruv, porque este señor no había puesto pan. El Shulchan Aruch dice algo impresionante, que se puede de ahora en adelante, de la mitad de Shabbat, se puede cargar. El Biur Alajá trae muchos posquín que discuten a esto y dicen al revés. Por cuanto que empezó el Shabbat Be'isur, sigue todo el Shabbat Be'isur. Dice el Shulchan Aruch, Baladur be Shabbat bebeit morisho, o ser, si el heredero, el Yoresh, viene ahora en la mitad de Shabbat a vivir a la casa que recibió del padre, entonces prohíbe. Veim Yarshu Echad Mi Bene Hatzer, y si este señor que vivía acá, en el piso 10, falleció y tenía a su hijo viviendo en el piso 9, Im Ireva Yoresh Vayadar Ima Morish Bebait Echad Eino Será Falpishelo Ireva Morish. Dice, si vivían juntos, entonces seguro que no hay problema, porque ya dejó Eruv el hijo. Bimlo Ayadar Ima Morish. Pero si no vivían juntos, el hijo vivía en el departamento 9. Ela Bebait Echad Hatzer o Será Falpishe Ireva Yoresh. Afiru que el hijo había puesto un poco de pan, era por el departamento de él del piso 9. Que Vanshelo Ireva Morish, pero el papá de él, del piso 10, no había puesto. Y él falleció, ¿cuándo? En Shabbat. Entonces por eso, ahora se complicó. Dice Mishnah Berurah Hafalef, Af de gamata lo baladur bebait sheirash mikol makom que van de yesh lo bait betoch hatzer shedar bo berraul ishtamesh. Afiru que este muchacho del piso 9 no va a utilizar este Shabbat la casa del piso 10. Pero por cuanto que él ahora tiene la posibilidad de utilizarlo, y el Eruv que él puso no le sirve, entonces por eso
queda prohibido. Dice, Veim mi beodion met, viarshu echad minashuk, harei se oser, veu sheva yoresh bebeit morisho be Shabbat. Dice, si falleció Me'erev Shabbat y el yoresh viene en Shabbat, prohíbe. Entonces vamos a traducirlo a lo que hoy es común. Hoy decimos siempre que agarramos un pan y hacemos sejía. Y este pan es para todos los que estamos viviendo acá. Y hacemos un tenai que sirva también para ¿quién? Para todos los que vengan de aquí en adelante. Entonces, si el nuevo habitante, el heredero, va a venir Erev Shabbat, está muy bien. Porque del momento que entró Ben Hashemashot, él tuvo Helek, tuvo parte en este pan y no va a prohibir. El problema está cuando el heredero viene a vivir acá o que él ya estaba y que falleció en Shabbat, pero el heredero viene a vivir en Shabbat. O lo mismo dijimos en el shiur anterior, si un Yehudí compra un departamento y se muda en Shabbat, entonces en una ciudad grande donde todo el Hatzer, ¿cuál es? Es todo el Eruv. Y un Yehudí, incluso que es un mumar, porque está haciendo una mudanza en Shabbat, viene y se muda en Shabbat, entonces él está entrando en donde a ser habitante, en donde tendría que ser shutaf con toda la gente que están adentro del Eruv, y él no tiene helek no tiene parte en el pan. Incluso que hicimos un pan para todos y le pusimos una condición, un tenai, que recaiga para todos los habitantes nuevos. Esto es cuando fue nuevo desde Erev Shabbat. Pero si se hizo nuevo en Shabbat, rompió todo el Eruv. Entonces lo mismo acá. Si falleció el papá Erev Shabbat y él vino a vivir en Shabbat, rompe todo el Eruv. O que él vivía allá dentro de este Hatzer, dentro de la ciudad donde está, ¿sí? Con Tzurata Petach. Falleció el papá también adentro de esta ciudad con Tzurata Petach, pero falleció en Shabbat. Y el Eruv, la parte de Eruv que él tenía, no servía. En ese caso sí se puede leaquel. ¿Por qué? Porque el papá también tenía parte del Eruv. Es el único caso que podemos leaquel. Dice Saif Ey, Israel Beger Shayudarim Behatzer. Había un edificio con solamente 2 habitantes, Rubén y Shimón. Shimón era ger. Shimón, por ser ger, no tenía descendencia, no tiene quien lo herede. Para arriba, los padres son todos goim, entonces no tiene herederos. Para abajo, no tuvo hijos. Cuando se muere Shimón, entonces queda todo Efker. ¿Y qué pasa? Dice Shulchan Aruch, Israel Beger Sheyudarim Bachatzer. Umetager, se murió Shimón sin herederos. Mi beodiom, quedó la casa Efker. Beichzik Israel Acher Benechasab, vino otro Yehudí y se metió en este departamento para apropiarse de él. Es digno de hacerlo según la Torá. Y lo hizo cuando esto, mi beodiom, afilo lo Ichzika Shecha Shecha, incluso que lo hizo a la noche. El ger se murió de día, pero el que entró a la noche. Osera Chivatel Reshutó que Shear Yoresh. Prohíbe porque él no puso pedazo de pan. Met mi Shecha Shecha, si el ger falleció cuando ya había entrado el Shabbat, en Amachzik Oser Shebeeter Arishon Omed, decimos Oil Beutra Utra. Fíjense, Mishnah Berurah, Seif Katan Lamed Aleph, משחשיכה אין המחזיק אוסר, רוצה לומר כיוון שבכניסת השבת היה מותר מחמת עירובו של גר, porque el ger había dejado un eruv, af de que shemet batel irubo, ambrinan otra, porque acá había algo especial que tenía parte del eruv el ger. Entonces en una ciudad vamos a decir lo mismo, que sirve lo que tenía parte, ¿sí?, del eruv esta persona que falleció. El único problema que puede darnos en una ciudad es cuando un goy le vende la casa a un yehudí y el yehudí entra en Shabbat. Esto es opción 1. Opción 2, un yehudí que tiene un departamento adentro del eruv, pero él no vive adentro del eruv. Él vive en otro lugar, en otra ciudad. Y le vende la casa a un yehudí y este yehudí entra a vivir en Shabbat. En esos 2 casos, el yehudí nuevo rompe el eruv y no decimos oil beutra utra. ¿Por qué?
porque ahí no había ningún habitante que prohíbe. Y ahora en la mitad de Shabbat de repente apareció un nuevo habitante que prohíbe. Kol tuv beatzlaja rabá.